Hoy vamos a ver la formación de imágenes en lentes. Como sabéis, una lente es un objeto transparente limitado por dos caras, una de las cuales al menos tiene que ser curva. Y la característica fundamental de las lentes es que al ser atravesadas por la luz, esos rayos de luz son refractados, formando distintos tipos de imágenes. Además, las lentes tienen múltiples aplicaciones, algunas de las cuales podéis ver en estas imágenes. Básicamente existen dos tipos de lentes, las convergentes y las divergentes. Las lentes convergentes son todas aquellas que son más gruesas por su parte central que por sus extremos. Aquí tenemos distintas lentes convergentes y su representación esquemática se haría de este modo, mediante una doble flecha. Las lentes divergentes son aquellas que son más estrechas en su parte central que en sus extremos. Aquí tenemos también distintas imágenes de lentes divergentes y su representación esquemática sería esa, con las puntas de la flecha hacia adentro. Además, tienen una característica esencial. El nombre convergentes viene de que cuando la luz, varios rayos paralelos de luz, atraviesan una lente de este tipo, van a tender a juntarse en un punto, que vamos a llamar foco. Mientras que cuando un haz de luz atraviesa una lente divergente, los rayos tienden a divergir, que quiere decir que tienden a separarse. A continuación vamos a ver los elementos que forman parte de todas las lentes. Son tres elementos. El primero que vamos a comentar es el centro óptico, que es el punto de corte entre el eje óptico, que es la línea perpendicular a la lente, y la propia lente, y se representa por la letra O mayúscula. Este punto cumple una propiedad muy importante, y es que cuando un rayo de luz atraviesa el centro óptico, no se desvía de su recorrido, es decir, el rayo incidente va a coincidir siempre, en este caso, con el rayo. El segundo punto importante del que vamos a hablar es el foco objeto, que es un punto que puede estar situado a la izquierda de la lente si la lente es convergente o a la derecha de la lente si la lente es divergente, y su característica fundamental es que cuando un rayo de luz atraviesa el foco objeto, o bien en el caso de las lentes divergentes se dirige hacia el foco objeto porque no puede pasar por él ya que está al otro lado de la lente, al refractarse ese rayo siempre va a seguir una trayectoria paralela al eje óptico, tanto en la lente convergente como en la lente divergente. La distancia del foco a la lente se llama distancia focal objeto y es un valor que normalmente nos dan como una característica de la lente que depende de sus radios de curvatura, y en el caso de la lente convergente va a ser siempre un valor negativo porque está a la izquierda del punto que se toma como origen de coordenadas, que sería el centro óptico. Mientras que en la lente divergente siempre va a ser un valor positivo porque se encuentra a la derecha del centro óptico. Y otro punto muy importante es el foco imagen. El foco imagen está exactamente a la misma distancia que el foco objeto, pero en el lado opuesto. Es decir, la distancia focal imagen sería positiva en las lentes convergentes y negativa en las lentes divergentes. Y la propiedad fundamental que verifica este punto es que cuando un rayo incidente es paralelo al eje óptico, al atravesar la lente va a refractarse siempre
pasando por este punto. En el caso de las lentes divergentes, también cumple esa propiedad, pero la diferencia es que, como el foco imagen se encuentra a la izquierda de la lente, el rayo refractado no va a pasar por el foco imagen propiamente dicho, sino que va a ser la prolongación de este rayo la que va a pasar por el foco imagen. Como os decía, esta distancia es exactamente la misma que la distancia focal-objeto, pero con signo opuesto. Aquí estaría F, aquí estaría F', aquí estaría F y aquí está F'. Teniendo en cuenta estos tres puntos básicos que tenemos que considerar en todas las lentes, vamos a analizar los distintos casos que se pueden dar para la formación de imágenes, primero en lentes convergentes y luego en lentes divergentes. Tomamos una lente convergente y el primer caso que vamos a ver es un objeto que está situado a una distancia que es mayor que el doble que la distancia focal-objeto. Es decir, el objeto, que se representa siempre por una flecha, se situaría a la izquierda de 2F, que es un punto hipotético cuya distancia al centro óptico sería el doble de la distancia focal. Entonces, para construir la imagen siempre vamos a considerar como mínimo dos rayos. Los rayos siempre van a partir del extremo del objeto. El objeto lo dibujamos siempre como una flecha orientada hacia arriba y partiendo de ese extremo normalmente se dibuja un rayo paralelo al eje óptico que, como hemos visto, siempre va a refractarse pasando por el foco imagen, y un rayo que pasa por el centro óptico que al refractarse no se va a desviar, sino que va a seguir por el mismo camino. Justo en el punto de corte de esos dos rayos es donde se formaría la imagen del extremo del objeto. Si el extremo del objeto estaba aquí, en la imagen ese extremo va a aparecer, en este caso, por debajo del eje óptico. Y trazando la línea que va hasta el eje, podemos ver que la imagen, que es esta flechita invertida, va a ser, por tanto, invertida respecto al objeto. Además, podemos apreciar claramente que es de menor tamaño que el objeto y tiene otra característica, y es que se dice que esa imagen es real. Una imagen real es cualquier imagen que se forma en el punto de corte de los rayos refractados, a diferencia de las imágenes virtuales, que veremos más adelante, que se forman en el punto de corte de las prolongaciones de los rayos, no de los propios rayos. Las imágenes reales siempre se pueden recoger en una pantalla, como se hace en un proyector. Los proyectores forman imágenes reales de este tipo. Si nosotros tuviéramos una pantalla justo aquí, recogeríamos la imagen de este objeto y lo veríamos invertido y más pequeño. El segundo caso que vamos a ver es cuando el objeto se sitúa entre 2F y F, es decir, a una distancia menor que el doble de la distancia focal. La construcción es muy similar que en el caso anterior. El rayo paralelo se refracta pasando por el foco imagen y el rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. La única diferencia que podemos apreciar aquí es que la imagen que se forma, que sí sigue siendo invertida y real, en este caso va a ser mayor que el objeto. Y el tercer y último caso que vamos a ver es el de un objeto que se sitúa entre el foco y el centro de la lente. Si en este caso dibujamos un rayo paralelo al eje óptico, vamos a ver que al refractarse tiene que pasar por el foco imagen y que el rayo
que va a pasar por el centro óptico no se va a desviar. Estos dos rayos claramente no se cortan. Si queremos construir la imagen tenemos que prolongarlos. Si hacemos esta línea discontinua hasta el punto de corte, nos sale que los rayos refractados se cruzan en este punto. Por tanto, aquí es donde se formaría la imagen del objeto. Este sería el objeto que observaríamos y en este caso vemos que la imagen ya no es real, sino que se forma a partir de las prolongaciones de los rayos. Sería una imagen virtual. Virtual no quiere decir que no la podamos ver, de hecho se ve perfectamente a simple vista. Esto sería lo que observaríamos si tenemos una lupa. Nuestro ojo estaría aquí y a través de la lupa el objeto lo vemos más grande. Vemos una imagen virtual, derecha y mayor que el objeto.